11 de la mañana con 39 minutos en todo el país. Uno de los temas legislativos que más se hablan, de los que más hablamos y abordamos, es el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, conocido como tenencia compartida. Este proyecto de ley ya tiene la aprobación de diputados, ahora volvió al Senado. Para hablar de este tema estamos en línea con la senadora nacionalista Carmen Aciaín. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro programa otra vez. Bueno, un gusto estar en la mañana del 11. Muchísimas gracias. Gracias. Habíamos hablado con usted de este tema en julio del año pasado. Mucha agua ha pasado bajo el puente, es decir, mucha discusión parlamentaria ha tenido este proyecto en particular, ha tenido modificaciones. Le pediría en una primera instancia que nos explique qué modificaciones tuvo el proyecto y cómo queda finalmente. Bien, yo diría que modificaciones sustanciales no hubo, o sea, no cambia ni el espíritu, ni cambia el propósito, ni sus elementos esenciales. Sí se aporta claridad. Se ordena, que había algún artículo que tenía mucho elemento junto en el propio artículo, entonces se ordena bien, se aclara, bienvenido, y se aportan aún más garantías. Incluso algún legislador ha dicho, bueno, hasta el hartazgo, o sea, se reiteran las garantías para hacer primar siempre el interés superior del niño o adolescente. Como novedad solamente dos cosas, o sea, se mantiene todo el articulado y se agregan dos cosas que nosotros le damos la bienvenida, que es un registro de personas que cometieron algún tipo de abuso. Pero, a ver, lo que pasa es que las modificaciones nos llevan a un terreno que no fue pensado por el proyecto. El proyecto está como una herramienta para que aquellos progenitores que se separan y tienen hijos puedan continuar con la convivencia, con la cotidianeidad con los hijos, en situaciones sanas, normales. Y lo que da es herramientas a esos padres, da pautas al juez para que verifique que en cada caso concreto siempre sea lo mejor para ese niño o adolescente en particular la tenencia. Y luego, claro, surgía, bueno, hay que atender también el caso de alguna situación no sana, alguna situación de abuso. Bueno, creo que estos dos artículos que se incluyeron tienen que ver con eso. Uno es un registro de progenitores que han tenido denuncia de abuso o condena, a los efectos de que el juez lo vaya a consultar ese registro y lo tenga en cuenta a la hora de dar o no la tenencia, lo cual me parece correctísimo. Y lo otro es un agravante en el delito de simulación. Ustedes conocen que si uno denuncia un delito siendo falso, eso se llama simulación de delito y es un delito en sí. Y entonces, para evitar las falsas denuncias, los delitos que se cometen denunciando a alguien que en realidad era inocente, se agrava la pena en caso de simulación o denuncias falsas. Pero yo insisto, esto es para atender la patología. El proyecto atendía a una situación mucho más global, estadísticamente mucho más grande, que es la situación normal, común de los padres que se separan, ellos, pero no se quieren separar de los hijos. Se divorcian los padres y no de sus hijos. Y entonces aportar garantías para que en cada caso concreto el juez que se transforma en protagonista, bueno, adecúe la solución artesanalmente para ese caso concreto. Senadora, creo que todos somos contestes, más allá de pensamientos, ideologías o afinidades políticas, en que acá lo prioritario son los niños, las niñas y los adolescentes. De eso no cabe ninguna duda. Y que se debe velar por ellos, que esta es una herramienta legislativa que apunta a preservar la integridad emocional, psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, por otro lado, usted dice, se ha hablado que hasta el hartazgo hay garantías. ¿Usted asegura absolutamente que este proyecto contempla y nos podemos quedar tranquilos
tranquilos como ciudadanos de que nuestros niños, niñas y adolescentes van a estar absolutamente cubiertos por todo aquello de el tema del régimen de visitas, por el tema de las medidas cautelares, de qué pasa cuando sabemos que el papá, digo papá porque lamentablemente la mayoría son hombres, así lo indican las estadísticas, cuando el papá de repente es violento o capaz que es abusador, más allá del registro, tenemos la certeza de que un juez de familia, frente a su leal saber y entender, va a preservar íntegramente al niño, niña, adolescente. No hay ningún vericueto, ningún lugar por donde pueda haber una chicana jurídica para escaparse de eso. Yo como legisladora puedo decir que sí, que en la letra de la ley, y cumpliendo con la letra de la ley, queda la certeza absoluta, porque lo que se mandata al juez es a que en cada caso concreto vea, evalúe, escuche al niño, escuche a su defensor. El niño queda elevado a la calidad de parte en el juicio. Va a estar, que antes no era así, y esto fue elogiado por muchas organizaciones. Entonces va a ser escuchado con su defensor, pero también van a ser escuchados los peritos y las contrapartes. Y tiene el mandato de, bajo su más seria responsabilidad, priorizar siempre el interés superior del menor. Entonces, lo digo yo, lo dice el texto y lo ha dicho el órgano rector sobre la niñez y la adolescencia en el país, que es el INAO. El presidente Pablo Abdala ha dicho este proyecto, no solo este que se modificó en diputados, también el que había salido del Senado, es más garantista que la legislación vigente, aún en casos de denuncia y demás. ¿Por qué? Porque procura mucho más, lleva mucho más a cuidar, a escuchar, que siempre en cada situación concreta se priorice el interés superior del menor. De manera que los riesgos son del incumplimiento de la ley. Ahí, bueno, eso como todo, ¿no? Los delitos son incumplimiento de la ley. Digo, en general. Ahora, en la ley no queda un resquicio que habilite ninguna situación de violencia o de riesgo para los niños. Otra consulta que le quería hacer hacia Ain. Usted hablaba de que se establece un agravante por el delito de simulación. ¿Se puede entender porque hay un aspecto que son las denuncias falsas que atentan contra, de repente, la consistencia que tenga el niño de estar con papá y con mamá y también un perjuicio por lo general para el padre? ¿Este proyecto contempla ese fenómeno de las denuncias falsas que solamente a denuncia de parte automáticamente se implica o se aplica una medida cautelar de no acercamiento de distancia cuando de repente durante ese tiempo se está cometiendo una gran injusticia con ese niño o niña y con ese padre? Lo contempla por dos vías. Por un lado, por la vía de el agravamiento del delito que lo introdujeron en la Cámara de Diputados. Pero ya el proyecto que salió de la Cámara de Senadores lo contemplaba, porque lo que establecía es, bueno, hay una denuncia. Una denuncia no implica que sea cierto lo que se denuncia, como en cualquier Estado de Derecho, ¿verdad? Rige el principio de inocencia. Lo que tampoco implica que no se atienda la denuncia, porque hay que analizarlo si está en riesgo. Entonces, hay una denuncia, y lo que mandaba es, bueno, ante una denuncia el juez tiene que evaluar. ¿Qué le mandaba al juez a hacer? A mirar en el caso si mantenía el régimen de tenencia que ya había sido establecido, si no lo mantenía, si lo cambiaba, si no lo anulaba, lo mandaba a revisar. Y entonces el juez puede, teniendo los elementos del caso, cada circunstancia concreta, decir, pero qué raro esta denuncia respecto a este progenitor que tiene tenencia compartida con su pareja anterior. Y acá hay una denuncia que puede ser de violencia psicológica, que no está buena, pero amerita a suspender la tenencia. O puede ser violencia económica, que no está buena, no ha pasado la pensión, está horrible. Ahora, eso implica que los niños deban privarse de sus... Entonces lo manda al juez a mirar el caso concreto. En vez de aplicar la regla ciega de, ante una denuncia, 180 días de desvinculación, no, miremos, porque hay muchos casos, y si tú me permitís, te pongo un caso que salió en la prensa y que es bien ilustrativo. Una niña que apareció 2 años o 4, no recuerdo, con cocaína en sangre y estaba a su cargo de la madre. La tenencia la tenía la mamá. Interviene la justicia. ¿Y qué hace? ¿Le saca la tenencia? Sí, le saca la tenencia. ¿Le saca las visitas? No. Permite la visita siempre que sea
en el hogar del papá o de la abuela, porque entiende que es conveniente que la niña no pierda ese vínculo en una visita vigilada. Bueno, de eso también se ocupa, y ese instituto es el que también tiende a paliar los efectos negativos que el abuso de las denuncias falsas tuvo hasta ahora. Qué tema delicado, ¿no? Yo lo escucho hablar y digo, Sí, cuántas cosas que hay que tener en cuenta, sí. cuántas realidades distintas. Cada niño, niña y adolescente tiene un entorno, un pasado, un presente diferente. Emocionalmente somos todos distintos. O sea que legislar en esta materia, yo sé que lo han hecho con mucha responsabilidad y conciencia y escuchando todas las partes, pero no debe ser difícil. Ahora, por ejemplo, el Frente Amplio dijo, necesitamos que este proyecto vuelva a comisión, tenemos que analizarlo un poco más. Y esa moción no fue aprobada. ¿Cuál fue la razón? Si bien fue en diputados y usted es senadora, pero ¿cuál fue la razón? Bien, primero que esa moción no fue presentada en ningún lado todavía, fue anunciada por la prensa, ya que formalmente no existe. El mecanismo parlamentario es, sale un proyecto de una cámara, va a la otra cámara le puede introducir modificaciones. Ahora, cuando vuelve a la primera cámara, en este caso, que vuelve al Senado, es tercera cámara y no puede introducir nuevas modificaciones. Puede solo o votar sí en bloque todo o votar no. No acepto las modificaciones, con lo cual queda descartado el proyecto. Entonces, habida cuenta de que durante 2 años y medio en la Comisión de Constitución estuvimos tratando el proyecto, recibiendo cuanta delegación hubo, que comparecieron muchas, hasta 3 veces, 4, 5, como UNICEF y otras. Esa pretensión del Frente Amplio de que vuelva a comisión se parece más a una dilatoria que a otra cosa. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Que van a considerar votarlo? Si ya han dicho que lo van a derogar si son gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene? Más vale que se apruebe cuanto antes y que ellos lo tengan dentro de la lista de derechos que van a derogar en el futuro. Perdón, de proyectos. Bueno, sí, Sí, para sí, nosotros sí. es un progreso en derechos, pero entonces es un poquito contradictorio, por no decir otra cosa, esa pretensión. Está claro, ¿no? Ya anunciaron, al igual que el proyecto de reforma de la Seguridad Social, que si el Frente Amplio vuelve al gobierno en el 2025 van a derogar esos proyectos de ley. Ahora, hay una información que señala respecto a este proyecto de corresponsabilidad en la crianza que UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos se manifestaron opuestas a este proyecto por entender que no se prioriza el interés superior del niño. Usted ya ha sido más que clara recalcando y subrayando de que sí está el interés del niño en primer lugar. ¿Cómo se explica que haya estas declaraciones en contrario? Porque son declaraciones que son algunas falaces. No las declaraciones de UNICEF, no. Ojo, que no se me malinterprete. Hay una tabla que anda circulando por ahí y algún dicho de la oposición de una cantidad de organizaciones que están en contra. UNICEF vino a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Constitución, vino 3 veces. En las 3 oportunidades, la primera, elogió el proyecto, dijo que era necesario, que se valoraba la corresponsabilidad en la crianza. Hizo algunas observaciones, las observaciones fueron tomadas, lo que decía UNICEF. Eh, en la tercera comparecencia, UNICEF lo único que dice es, bueno, ha de cuidarse que nunca se ponga en riesgo el interés superior del menor, así, y nos alegramos de que un artículo que se haya sacado, una cosa que había quedado mal puesta. Entonces, decir que UNICEF se opone es falaz, porque además UNICEF no queda en el Uruguay, UNICEF Mundial, UNICEF España, ha respaldado este tipo de iniciativas que se han ido adoptando cada vez en más países. Y, por ejemplo, UNICEF España ha dicho hay que salir de esos esquemas tradicionales que se aplican en sociedades que han quedado medio patriarcales, de que la tenencia automáticamente se adjudica a la madre y el padre queda nada más que con la visita semanal. Hay que apelar a que ambos se hagan responsables, porque es para el niño un derecho y para los progenitores es un deber. Es un derecho también, pero es un deber sobre todo ocuparse ambos en igualdad de condiciones, saliendo de ese esquema patriarcal, insisto, de los niños. Así que yo, eso que dice la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados respaldó el proyecto. Está en actas de la Comisión de Constitución.
el respaldo. Y tan es así, y no lo digo yo revelando algo que no haya salido en la prensa, que salió en la prensa, el juez Cavalli, que había venido como presidente de la Asociación de Magistrados, colaboró en la redacción del proyecto, en Cámara de Diputados ahora, en la nueva redacción. Entonces, ¿cómo se puede decir esa falsedad de que esas organizaciones están en contra? Luego sí, hay una cantidad de organizaciones que todas se nuclearon y pusieron a un osito que lo tironeaban, como que los niños fueran ositos que los tironean. Me pareció horrorosa la imagen, que esas están todas en contra, todas alineadas con el Frente Amplio, discúlpenme que me atreva a afirmar. Senadora, le quiero consultar porque también ha sido de dominio público la teoría de que, por ejemplo, la aprobación del proyecto de reforma de la seguridad social estaba atado, según presiones de Cabildo Abierto, a que le aprobaran proyectos como este de tenencia compartida o el de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que el Partido Nacional presentó un proyecto alternativo para que la edad en vez de 65 sea 70, pero la pregunta es, ¿hubo, como se banaliza o se, metafóricamente hablando, un intercambio de figuritas o cobro de peajes para la aprobación de alguno de estos proyectos? Bueno, la verdad que ese cobro de peaje respecto al de tenencia nunca lo había escuchado hasta ahora, pero no estoy diciendo que a usted no le haya llegado, a ti, perdón, no te haya llegado esa versión. La verdad que nunca lo había escuchado, pero lo respondo de todas maneras. Bueno, no, Pero inició su permítame, tratamiento nunca, este nunca proyecto. escuchó, permítame, senadora, nunca escuchó No, la sí, metáfora. con el de prisión sí, con el de prisión sí, pero con este no. No lo había Con el de escuchado, tenencia perdón. compartida, no. No lo había escuchado, pero está bien, no lo niego, pero lo contesto. La verdad es que inició su tratamiento en el 2020, ni se hablaba de reforma de la seguridad social, y yo que he estado atrás, la verdad es que no a Cabildo le interesaría también, pero a mí, vaya, si me interesaba y a toda la bancada del Partido Nacional que esto se concretara. Se dieron los tiempos, bueno, que va a coincidir con la reforma de la seguridad social y Cabildo estará muy contento, pero condicionar una cosa con la otra. Yo dudo que el Partido Colorado, que era el que tenía modificaciones para incluir en el proyecto de tenencia, haya condicionado su voto por lo que estimara Cabildo No, Abierto. Cabildo Abierto lo condicionaba. Pero el proyecto, bueno, yo ahí me estoy metiendo entre dos partidos socios de Por la eso coalición. uno trata de buscar clarificar la situación, porque se han escuchado tantas cosas y la ciudadanía tiene que tener claro cuál es la verdad y cómo se maneja realmente el sistema político. Entonces, nos parece una ocasión excepcional entrevistar a una senadora de la República para decir, senadora, ¿es cierto esto? Usted que está tan imbuida en estos proyectos tan importantes para la sociedad, ¿es cierto? ¿Es un bolazo? ¿Es una cuestión de pasillos? ¿Cómo lo podría Para mí es un definir? golazo. Para mí es un golazo. Para mí es un golazo. Me hago cargo de lo que digo. Está bien, está bien, está bien, está claro. Ahora, este proyecto, ¿cuándo va a quedar firme? ¿Qué tiempos manejan? Bueno, como tiene que volver al Senado, la semana que viene se está hablando, todavía no se le ha dado el trámite, pero sí vi que la senadora Bianchi, que es la coordinadora de bancada, anunció que la semana próxima se votaría. Que bueno, esperemos que así sea, porque todo el tiempo uno recibe de la sociedad civil este reclamo de cuándo se va a hacer Mm. efectivo este proyecto, esta ley que tanto beneficia a las familias y a sus niños. Está claro, esa ansiedad por lo pronto debe estribar en que uno ve niños, niñas y adolescentes que de repente necesitan de este marco regulatorio, padres y madres que están siendo víctimas de repente de una situación no deseada, que realmente hay un deseo de un vínculo puro con sus hijos y por cuestiones aleatorias eso no se da. Por lo tanto, quizá allí se explique la ansiedad. Senadora, yo quiero aprovechar que nos ha podido dedicar unos minutitos a preguntarle por otro proyecto de ley y es el de internación de personas con adicciones, que bueno, que ya fue aprobado en diputados y ahora pasó al Senado. ¿Ha tenido modificaciones? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es un proyecto que nace de la sociedad civil, de un grupo que se llama Madres del Cerro, y que se lo acercaron a las diputadas Livia Reich del Partido Colorado y Silvana Pérez Bonavita de Cabildo, y fue aprobado por la coalición en diputados. Cuando nos llega a la Comisión de Salud, nosotros recibimos una cantidad de delegaciones.
y entre ellas la Junta Nacional de Drogas, en la persona del doctor Daniel Radío, que en general se opone al proyecto, con alguna observación que nosotros tomamos. Nosotros en realidad fuimos favorables al proyecto, pero sí que tomamos del doctor Radío que el proyecto hablaba de siempre la necesidad de internación, y el doctor Radío decía, bueno, no siempre va a ser necesaria la internación, capaz que se indica otra cosa, ¿no? Y no debería el legislador meterse en el ejercicio de la profesión de medicina o de psicología o de la disciplina que se trata. Entonces, bueno, dijimos, quizás es necesario hacerle alguna modificación mejorando nuevamente el trámite parlamentario, ¿no? Se aprueba en una Cámara, la otra Cámara le puede introducir modificaciones. Y entonces, ¿qué fue lo que modificamos? Bueno, esto que siempre fuera, que se pudiera hacer una declaración anticipada de voluntad por parte de alguien adicto, encontrándose lúcido en determinado momento, un adicto, ¿verdad?, que fue internado o está en un tratamiento, está limpio, como se dice, y bueno, en la plenitud de sus capacidades intelectuales, dice, bueno, yo quiero hoy anticipar, dejar por anticipado mi voluntad para que si vuelvo a caer, no se me escuche, sino que se me vuelva interna, se me vuelva a dar el tratamiento necesario. Porque me anticipo a que quizás si yo caigo, voy a perder esa libertad que tengo hoy, esas capacidades intelectuales, no voy a querer que me traten, pero ahora que estoy limpio, quiero dejar anticipada mi voluntad para que me traten. Entonces, bueno, hicimos esas modificaciones y también lo que hicimos fue facilitar la forma en cómo se manifiesta esta voluntad. El proyecto que vino de diputados preveía la intervención siempre de un escribano público por escrito y con los testigos. Nosotros eliminamos la necesidad de escribano público. Puede ser por escribano público, pero puede ser, como lo dice la ley de voluntad anticipada, nosotros tomamos el mismo formato, por escrito y ante dos testigos, y que conste en la historia clínica para que quede registrado. Entonces, se facilita. Cuando vinieron las madres del Cerro, dijeron, ay, pero todavía no lo votaron, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Si esto es una herramienta para salvar gente. Y dijeron, pero ¿qué? Por algunas minucias, no, pero cuando vieron que en realidad se facilitaba, estuvieron de acuerdo. Así que, ¿en qué estamos? Bueno, en la próxima sesión de la Comisión de Salud se votaría para que ya pasara al plenario. Y después va a tener que volver a la Cámara de Diputados para el pronunciamiento. Muchas veces pasa con distintos proyectos. Recordemos que en Uruguay hay unas 20.000 leyes, que bueno, no sé qué pasó con el Promole famoso, pero bueno, seguimos con 20.000 leyes vigentes en Uruguay. Muchas veces la ley, una vez que se implementa en la práctica, encuentra errores de funcionamiento que pueden ser perfectibles, etcétera. Pero ¿ustedes creen, como Poder Legislativo, que las personas en esa situación de adicción van a firmar un consentimiento anticipado para que en caso de que vuelvan a estar fuera de sus facultades mentales puedan recibir el tratamiento? O sea, ¿confían en que la respuesta de esas personas va a ser sí, cómo no lo firmo? Como esto viene, este pedido de herramienta legislativa viene desde la sociedad civil, viene de las Madres del Cerro, de las personas que están en el caso concreto, al lado del adicto, del consumidor problemático, y imaginan esta solución, porque evidentemente han pasado por experiencias de que el familiar que se encuentra limpio temporariamente dice, ay, mamá, tía, hermano, por favor, no me dejen volver a caer, así estoy bien. Claro. Pero que después cuando cae, esa otra persona en la que se convierte no quiere atenderse. Entonces, lo que creo y de los testimonios surge es que justamente habiendo vivido estas experiencias vitales, dicen, bueno, no, contemos con una herramienta legal que por otra parte ya existe en la voluntad anticipada. La ley de voluntad anticipada es del 2009 y lo que prevé es que los usuarios de la salud pueden dejar anticipadamente la voluntad para negarse a determinada terapéutica, ¿no? Bueno, si yo estoy en determinada situación o soy testigo de Jehová, bueno, no me transfundan sangre, por ejemplo, ¿no?
Bueno, esto es una voluntad anticipada para negarse a algo. Esto es una voluntad anticipada para yo estoy ya anticipando, manifestando que sí que me internen, o que me atiendan, perdón, que sea el tratamiento que corresponda. ¿Servirá para todos? No. Van a ser pocos, quizás. Con que se salven 10 con un proyecto como este, bueno, yo creo que la función del legislador ya está más que cumplida. Sin duda. Lo otro que le quería preguntar, ¿qué pasa cuando la situación sea de una persona en situación de calle, con consumo problemático de sustancias y que se niega a una internación o a recibir tratamiento, se niega a ir a un refugio, por ejemplo? ¿Cómo van a actuar? Porque ahí que habría que usar la fuerza pública, la persona está en su derecho legítimo de decir no quiero recibir tratamiento. ¿Cómo contempla eso el proyecto? El proyecto no se ocupa de la gente que no manifestó su voluntad de forma anticipada. El Ah, bien. proyecto da la herramienta para hacer la manifestación anticipada de voluntad. A lo que tú referís es a un proyecto que vino del MIDES, de internación compulsiva de personas en situación de calle Es que correcto. presenten un peligro para sí mismos o para terceros, certificado por médicos, psiquiatras, un equipo de facultativos. Profundizando una ley de 2011 del gobierno del presidente Mujica que ya lo habilitaba. Bueno, esa sería eso todavía no lo hemos comenzado a tratar en el Senado, pero sería la propuesta que vino del Poder Ejecutivo para esas personas en situación de calle. Pero es bien distinto, porque esas personas, para que proceda esa internación compulsiva, tienen que presentar un riesgo de salud para sí o para terceros. Una persona que está desquiciada, rompiendo instalaciones, pegándole a la gente, o asimismo exponiéndose a un riesgo. La Constitución mandata al Estado a procurar la salud de cada uno de sus habitantes. Y entonces esta solución daría cumplimiento a ese mandato, a ese encargo de la Constitución, porque para el Estado, bueno, cada uno, no hay que dar a ninguno por perdido, y cada uno de los habitantes, no solo ciudadanos, debe ser cuidado en su salud. Está claro. Senadora, por último, que muchas veces pasa cuando se implementa una ley, ¿qué pasa con los recursos, con lo que necesita esta ley para funcionar? Que muchas veces está genial la herramienta, pero no tenemos cómo implementarla por falta de recursos. Bien, respecto a la manifestación anticipada de voluntad, nosotros la modificación que introdujimos ahorra recursos a los particulares. Porque mi marido es escribano y le saco el trabajo con esta modificación que introdujimos. Pero al no tener que contratar a un escribano y poder hacer la manifestación por escrito y frente a dos testigos, bueno, abaratamos bastante para el particular. Ahora, para el Estado no, al Estado le mandamos más carga. Y evidentemente que va a haber que asignar más recursos para esto. En la prensa ha salido reuniones que ha tenido el presidente de la República con distintos actores que tienen que ver con la temática salud mental, el Ministerio de Salud, MIDES, bueno, ACE, distintos organismos del Estado, justamente con la idea de potenciar y atender más con recursos esta problemática de la salud mental. En la próxima rendición de cuentas, imagino o sé que va a venir un refuerzo en ese sentido. Bueno, esa rendición de cuentas que es la última del periodo en la que muchos apuestan las fichitas para decir, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Así que si tendrá Es importancia ahora. la próxima rendición de cuentas. Senadora, yo le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dispensado, muy gentil de su parte en respondernos todas estas preguntas. No, un placer, muchísimas gracias por la oportunidad. Con mucho gusto, hasta pronto. Bueno, señoras y señores, tenemos que hacer una pausa, 12:08, ya venimos.